¿Cómo están todos? Bienvenidos a Pasión Estudios, señoras y señores. Juega la sub-20, ganó Cerro Porteño goleada. No, mentira, jugó mal. Jugó mal, pero ganó, que es lo importante, con un penalcito. Un penalcito. Y jugadores de sol muy interesantes ahí para poder hablar también de ellos y capaz traerlos en algún club de primera división. Robert, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Franco? Saluda De lujo. Coque también. Yo ayer le preguntaba a alguien que sigue la intermedia, y es más, este chico, Leguizamón, le pregunté, ¿jugó así todo el año? Y me dijo, sí. Y pregunté, ¿y por qué no está en la selección? Nosotros no tenemos un jugador como Leguizamón en la selección. No. Entonces me llama la atención. Ayer fue una exhibición de Leguizamón. Ayer el quilombo que le hizo él solo a todo Cerro, así como aquella vez Techa Olimpia. Pero este es todavía más, diría yo, más punzante, va más para adelante. La verdad me llamó la atención. Y después cuando le hicieron la nota dijo, tengo 19 años. Te llama la atención. Entonces ahí pregunté, ahí consulté con alguien que sé que que sigue la intermedia, y le pregunté, Leguizamón, ¿vio jugar así todo el año? Y me dijo, sí, así juega. Entonces la verdad que me llama la atención que un jugador así no esté en la selección. Así es, Coque. ¿Cómo andamos los perros? ¿Qué tal los muchachos? ¿Cómo andan? Saludo al chat ahí a Fedex, Alexander, Pinkin, Guidú, Juanjo, Ariel, Acho Franja, que ya se están uniendo. Y bueno, quiero empezar ya con algo. De una. ¿Existe una posibilidad de que Olimpia vaya a Copa Libertadores por acumulativo? Sí, en la fórmula. Vos sabés que sí, Robert. No, pero está bien. Sí, en la fórmula. Yo siempre defendí eso porque hay mucha gente. La calculadora. Y sí, si la calculadora te da vida todavía, ¿por qué no aferrarte a la calculadora? Te voy a decir. Eso forma parte del fútbol. Le hincha no a Coque porque yo sé que el chofer de plataforma la otra vez me dijo, sí, Olimpia pero todavía. Y le digo, sí. No me preguntes cómo, porque yo no manejo toda la fórmula que sí maneja. Te comento cómo la fórmula. Coque. Te comento cómo la fórmula, Robert. Sí. La fórmula es la siguiente: que en semifinales llegue Tembetaré, que no es mala idea. O sea, Tembetaré ya llegó varias veces a semifinales. O sea, no sería algo sorprendente que llegue Tembetaré a la semifinal. Que juegue contra Guaraní y que después del otro lado esté en semifinales Cerro, y acá es donde hay que ver la suerte que tenemos, que este 12 de octubre, que 12 de octubre juega contra Nacional. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que si se llega a la final Guaraní-Cerro, entonces el Paraguay 4 iría para el tercer puesto? En este caso, si la final es Guaraní-Cerro, teniendo en cuenta que el tercer puesto puede llegar a ser Tembetaré y 12 de octubre, eso corre para acumulativo. ¿Por qué? Porque equipos descendidos no pueden jugar Copa Libertadores. Es una regla de Conmebol que dice así: el descenso de categoría de un equipo de Primera División de Honor determinará la pérdida de derecho de participar en la Conmebol Libertadores 2026. Y de otro lado también te dice, en caso que en la Copa Paraguay 2025 no tenga la posibilidad reglamentaria de utilizar la plaza, en eso se dice que, bueno, si el tercer puesto es Tembetaré y 12 de octubre, por las condiciones de elegibilidad de clubes establecidas por la Conmebol, la plaza de Paraguay 4 será ocupada por el club que haya culminado en cuarta posición del acumulativo. Ahora mismo el que está en cuarta posición acumulativa es Trinidense. Olimpia está a 5 puntos de Trinidense. Olimpia tiene que pasar a Trinidense y que pase toda esa fórmula para que se pueda dar. Pero se puede dar.
En O sea- el fútbol existiendo la posibilidad matemática y deportiva, deje nomás usted la puerta abierta porque no, pero esto no va a pasar, este no le va a ganar. ¿Ustedes se acuerdan cuando se salvó a Ameliano? Sí. Ameliano era imposible, entre comillas, Había una forma nomás de que se salve. que gane todo y que pierda todo Sol. Sí. Y así fue. Sol perdió todo y Ameliano Así. ganó todo. Si Sol de América hacía 3 puntos, le liquidaba a Emiliano. Sí. Había solamente una fórmula y era esa. Y bueno, muchachos, hay que ver qué acontece. Eso hay que ver. O sea, Olimpia, la manera para que Olimpia pueda ir a Copa Internacional es mediante a que termine tercero y cuarto puesto. No, eso. Uno eso- de la B o ver. solo tercer puesto. No. Siendo que El llega a Cerro y Guaraní a la final. Ponele que llega a Cerro y Guaraní. a la Perfecto. final. Los dos ya Perfecto. clasificados. O no importa, llega a Tembetarú Cerro. Ok, No va a correr porque Tembetarú ya es de segunda división. ok, Y 12 de octubre es también de segunda. ok. Lo Va único que está en tercera acumulativo. gloria. Ahí pasa a ser acumulativo. Ahora, si Nacional pasa y es Cerro Nacional, ahí sí está complicada la cosa. Porque Nacional puede jugar el tercer puesto y si Nacional gana, le gana el tercer puesto a Tembetarú, va Nacional. En caso de que gane Tembetarú, ahí yo creo que es hasta el tercer puesto más, entonces ahí sí corre la regla para Olimpia. Pero Olimpia debería sumar y pasarle a Trinidense, que está a 5 puntos. Despertate, Coque, ya son las 1 de la tarde, deja de soñar, dicen. No. O sea, obviamente, muchachos, es calculadora. ¿Qué es lo que pasa con... Vení, Es difícil. vení conmigo, quiero una Falta pregunta. una N ahí o en todo caso pasamos a singular posibilidad. ¿Cómo? Porque existe Aún posibilidades. posibilidades. Y una posibilidad nomás, ¿verdad? Y si existe posibilidad y si existen, entonces, o sea, existen. ¿Escuchaste, Pablo? Una N no va a falta. Pero Analfabeta. para- no, No, mentira. No, Te he dicho, Pablo. Para corregirnos. Quiero decir nomás algo. ¿Qué es lo que sucede con Derlis González? ¿Qué pasa con Derlis le González? contó con que recién. Sí, pero no. No, pero- lo de Derlis no. No, pero no ¿cómo entiendo. se, cómo Sí, ni se juega. re lesionó? ¿Dónde? ¿En qué? Sintió una molestia en la rodilla. De vuelta. A mí la verdad, Es triste. yo lo quiero mucho a Derlis. Me apena mucho lo a de mí él. también. Siento que se lo apuró demasiado en su No, momento. no. Al Pero con su pedo. complicidad, o sea, o con su responsabilidad, como se quiera decir. O sea, fue algo que salió muy mal, fue algo que perjudicó mucho al jugador, le sigue perjudicando. Y me duele porque no hay muchos Derlis en el fútbol paraguayo. Uno quiere ver a un jugador como Derlis en la cancha. Insisto, siempre en la lista, Willy Mendieta, Camacho, Cecilio, aquellos que son diferentes. Y aparte, duele que se cierre de esta manera su carrera, porque él tiene todavía por edad, qué sé yo, 4 años como mínimo, 4 o 5 años. Pero es triste esto, la verdad. ¿Vos lo vendés a Derlis González, Coque? ¿Vos lo vendés a Derlis González? Pero no es tan fácilmente vendible. Y por eso te digo, Ese es si el te, tema. si te llega la oferta de libertad, si termina el contrato y le llega una oferta de Recoleta, que quiere armar el mejor equipo de la historia, ¿qué haces? ¿Qué haces con Derlis González? a ver. No juega, se lesiona. Primero que no nada, está yo- pasando por un buen momento. Toda la alegría que te dio fue el jugador más caro del Olimpia, pero hoy en día no suma. La realidad es esta. Si vos querés, ponele que querés sacarlo a Derlis. ¿Por cuánto puedes venderlo a Derlis hoy en día? $200,000, no mentira. $1,000,000 no llega. El tema es que Porque se lo volvió o sea, o te quedas él con tiene Derlis. contrato hasta 2028. Te quedas con él hasta 2028. Seguí Y esperando. mirá, el tema es así. Puede que llegue fin de año y se haga una poda total del plantel. En el sentido de que algunos contratos no van a ser renovados. ¿Quiénes están para no ser renovados? Jugadores. No, hasta ahora yo no sé. O sea, yo sé que algunos están en Capiña. Álvaro Aponte. Ujú. Tiró una Richard Ortiz, tiró. Claro, o sea, ahora Capilla. mismo todos están en Capilla. O sea, no hay uno que se salve. Todos están Chat, ¿ustedes quiénes creen Después de lo que deberían de de lo de salir del Tembetarú Olimpia? fue así ya listo. Muchachos, el chat,
¿quiénes son nombres que ustedes recuerdan? Si son Coto Nogués, vos sos Coto Nogués hoy, te despertás en tu casa, tranquilo, te miras al espejo y decís, hoy el día del recorte, ¿a quién le saco? Díganme ideas. Richard Leguizamón, Barreto y Derlis, dice el chat. Bueno, son nombres difíciles. Barreto está mal. Yo no entiendo cómo Barreto en algún momento se lo llamó de Argentina y no quiso irse. Derlis... Se le ofreció 1.300.000. Sí, es cierto. Vélez. Ahí dice... Capazo, Barreto, Morales, Derlis, Richard. Ariel Muñoz, que Huracán preguntó, sí, es cierto, Sí, Huracán sí. preguntó por él, pero en primer lugar, Derlis es caro. Exactamente cuánto vale o cuánto supongo que pediría Olimpia, no, porque tampoco es cuestión de regalarlo. Entonces, Claro, no podés regalarlo. Es un jugador por el que Olimpia, en la época de Trovato, invirtió mucha plata. Se hablaba de 5 millones de dólares Olimpia y 5 el otro dueño del pase, El Dinamo. del Dinamo. Entonces, eso por un lado. Y segundo, Huracán no paga. Huracán ha tenido muchísimos problemas con jugadores, Saúl Salcedo. con jugadores Hasta paraguayos. ahora. Saúl Con Salcedo. jugadores Hasta paraguayos. ahora. Huracán no paga. Cacu. Huracán no es un equipo serio en ese sentido. Creo que Anthony también. Así que con Huracán es difícil El tema hacer es que negocio. hoy en día, si vos querés hacer negocio con equipos argentinos, tenés que tener en cuenta esto. Lo único que te van a pagar bien son Boca, River, Talleres. El resto, Hoy creo que Racing está bien. Racing también. Racing. O sea, equipos Sí. que te van a pagar. Sí, sí, Cuando sí. yo te digo que te van a pagar bien, me refiero a te dicen 2 palos, tomá. La Dos NU es palos. un equipo serio. La NU es un equipo serio también como institución. De hecho, muchos jugadores paraguayos han jugado bien. Y en ese sentido creo que Lanús responde. Pero Huracán, San Lorenzo, no. Independiente mismo. No. Pero aparte, hoy es difícil que vengan a buscarlo a Derlis. O sea, ¿cómo buscas a un jugador que vos ves su historial Y no juega desde hace de los cuánto. últimos tiempos? Algún equipo una de... pretemporada en pleno campeonato. Robert, algún Recoleta, algún Luke que Y bueno, pero sepa por y eso quiera te digo, recuperar no, un Yo jugador. creo que puede llegar a ir a préstamo. ¿Algún club paraguayo? ¿O de afuera? De cualquier lado. Yo creo que capaz se lo da a préstamo. Los perros también están muy acostumbrados que acá se paga bien y son mimados. Y en otros clubes no pasa eso, afuera no pasa eso. Y son mimados y le pagan bien y están cómodos. Y claro que no van a querer salir del club. Claro que no van a querer salir del club, evidente. Eso es más un tema también. No hay alguna oferta de Rusia por Leguizamón, yo le llevo hoy mismo al aeropuerto. No, muchachos. Sí. Ahora quiero hablar de Cerro, porque Cerro ganó, pero no ganó bien. Sí. No, el segundo tiempo Contra un fue- Sol América que casi fue a ¿Puedo hacer tercera. una pregunta? Y quiero que el chat me responda. Quiero que la mesa me responda. ¿Fue penal? Para mí, sí y no. Sí, no. Y si querés cobrar y querés cocinar, te van a cobrar. Y si no querés cobrar, no vas a cobrar. Es un punto medio. Es un punto medio de 100% de interpretación de la gente que está. Si querés cobrar, vas a cobrar. Pero si tenías la cabeza no cobrar, no ibas a cobrar. Yo no vi el penal. ¿Tenemos Cuando alguna yo repre puse para buscar? estaba 1-0 porque el gol entró a los cuantos. Pero penalcito. Eso, Claro, el gol entró a los 13 minutos más o Sí. menos. Fue ¿Ves penal a los 13 esa minutos. y clase de Jonathan Torres. penalcito? Que si querés cobrar, cobrar. Y si no, Penal no. de VAR, dicen ahí. Fíjate un poco, Penalcito. Pablo, para buscar el penal. Para ponerlo. Pero sí, penalcito. Pero el segundo tiempo, lo de Sudamérica fue muy bueno. Fue muy bueno de la mano de Leguizamón. Después cuando entró Cañete, lo recuerdo a Cañete justamente de Buen esa jugador, manera Cañete. de esa manera de jugar. Tac, el toque diferente. Qué gusto da ver aquellos que saben qué hacer con la pelota y que saben tocar y que manejan todo el pie. O sea, cara interna, cara externa, efecto. El pase de 3 dedos que hace Cañete es a los Modric. A los Modric. Y no pudo dominar Leguizamón de tal forma que pudiese definir la jugada. Pero da gusto ver a los que saben jugar. Así es. Da gusto y hay jugadores de Sudamérica que pueden ser rescatados 100% para primera división. Yo creo que... Ahí está. Vamos a pasar al penal en breve. Pero
Leguizamón me llamó la atención un montón. Y yo hay jugadores Sí. de intermedia que yo digo, pucha, También me llamó la atención su edad. juegan bien, juegan bien. Deberían Porque dar un ahora, paso por adelante. ejemplo, sin Enzo, vos le tenés en el plantel a un Leguizamón y Pero sabés lo que pesa jugar en segunda. Roberto. perfectamente. Pesa demasiado ser Bueno, jugador no, de no segunda sé. división. Y- Lamentablemente. pero es que si no le das una chance, o sea, vos no podés prejuzgar. Vos tenés que darle la chance. Obvio que sí, pero mira, ahí está el penal. A ver. Míralo a Bruno Valdés. Míralo a Bruno Valdés. Bruno Valdés que quiere cabecear. El apartado del plantel que está jugando. Pero sí, la agarra, le evita la carrera. Es un penalcito. El árbitro sí no quería. Mira, A era el ver. 18, el 18. Y, Y la ataja, la verdad que la ataja, pero. no, y es penal. Aparte, yo siempre digo, es penal por boludo. Es penal por boludo. Es penal por boludo. No podés jugar con la mano en el área, hermano. No podés. Está bien cobrado. Está bien cobrado. Después le soltás y todo eso y ya podemos usar el intensidadmetro, no sé cómo se llama el aparato para medir la intensidad, pero le está agarrando. Penalito. Sí. Penalito, Penal, boludo. pero penal. Sí. Hoy juega la albirroja, muchachos. Hoy juega la albirroja sin Enzo contra un equipo que de por sí parece difícil. Yo creo que no va a ser un partido fácil. Yo creo que la selección de Noruega es... O al menos. No, creo que no va a a ser ver, fácil, ¿verdad? La selección de Noruega es muy defensiva. ¿Sí? ¿Investigaste? Es muy defensiva, sí, porque estuve viendo el partido contra Colombia, pocos minutos que dejé. Nos genera mucho ataque. Es una selección que se queda mucho. Ah, nosotros. Y Ese fue el tema. ahí está. Ahí lo tenemos. Octavo de final. Paraguay contra Noruega. Ya están en cuarto de final México, que le goleó a Chile. Gilberto Mora, jugadorazo. Le goleó a Chile. Y también el otro que... Bueno, se eliminó Ucrania. Se eliminó Ucrania, que España le ganó 1-0. Ellos ya están en cuarto de final. Pero de lo que vi, de los resúmenes y compañía, el candidato o la candidata, nunca sabe cómo llamarla Argentina, es Argentina. Juega bien. Argentina Sí, tiene un sí, sí. muy buen buen plantel. equipo. Y, 9 de 9 y son su grupo. y México siempre tiene ese... Empujón en inferiores. En sub-20, no, juego esa manera de olímpico. jugar. Y después... En primera... Después se desinfla. Pero vos sabés que Robert, lo de México es increíble, porque Olimpiada le va bien, sub-20, sub-17 juegan, inclusive creo que llegaron a ganar algún campeonato. Lo mismo que Nigeria. A Nigeria también le da súper bien esta clase de campeonato y después con el equipo de primera no logran nada. Noruega, justamente compartió grupo con Nigeria, Colombia y Arabia Saudita, grupo difícil. Ellos salieron con 5 puntos, una victoria, 2 empates. Solo recibieron un gol. Un gol en sus 3 partidos. Justamente el partido con... el partido que jugó Chile contra México. Es un partido donde vos ves, y como dice Franquito, jugadorazos los mexicanos y después en la mayor, Nada. nada. Hombre, y por eso y a veces en los torneos mismos Sí. tienen problemas al llegar Y ahora Argentina-Nigeria. Que siempre fue la Típico sombra negra de de... la- Todos Sí, los fue la sombra negra de Argentina. Literalmente. ¡No, ¡No, Robert! ¡No, Robert! Ah, Ay, ahí no te está, Abel te Gonza. está retando el Robert. Abel, Ya poinas, no, ya pirona. Ya poina. No vaya a ser. Abel Gonza, pero ya le cobraron a Cerro y a Olimpia también. Penales, boludo. Eso de agarrar es boludo. O una manito, ¿te acordás, por ejemplo, el codito de Sebastián Ferreira contra Trinidense? ¿Verdad? Podría ser también un codito, pero le cobraron a Olimpia y a Cerro también ya le habrán... Penales, boludo, los cobran le siempre. habrán cobrado, sí. Yo recuerdo hace poco, es más, acá critiqué, no exactamente la jugada, no me acuerdo, pero fue de Riveros, de Blas Penal, Riveros. boludo. ¿Verdad? Sí. De Blas Riveros. También, o sea, no se puede agarrar así. Después, no, pero ya le solté, ya le largué.
te complicaba el te pedo. arriesgas, sí. Qué complicado el pedo. Bueno, hay probable equipo de Paraguay, creo. Si no estoy equivocado, te voy a decir ahora. A ver. Te voy a decir el probable equipo. A ver. Sin Enzo, qué lástima. Sin Enzo, Gerard. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya hablábamos mucho del tema ayer. Lo que sí que Paraguay... Bueno, estoy buscando el equipo, pero no... hoy vi, pero no estoy encontrando. A ver, te voy a decir ahora. Lo que sí que Paraguay tiene... No, acá está. Muy parecido al equipo anterior. Muy parecido al equipo anterior del último partido. Evidentemente sin Enzo. Creo que La defensa Cáceres Quintana. Cáceres El Quintana. otro central no recuerdo y el lateral Maidana. Sí, después está líder y... ¿Y el Cáceres? Iñazú está suspendido. ¿Ya se Creo, suspendido? Por tarjeta. Te digo ahora. Estoy investigando ahora, porque recién vi el probable equipo, pero no estoy encontrando. Jiménez. En el medio, Jiménez. A mí me preocupa lo de... Lo arriba. A mí me preocupa nuestro delantera. fútbol. No tenemos. Buenas, hoy no salió el sol, ¿verdad? Ah, cierto, se fueron. No, José. Un saludo para vos. Hola chicos, ¿qué tal están? Líder, Quintana, Balbuena y Maidana, así es. Pero líder o Iñazulo, que creo que está sin poder... Tarjeteado. Bueno, tarjeteado, Amarillo. sin poder jugar, exacto. Me preocupa el fútbol que vamos a generar arriba, porque Aguayo no lo vi bien. Yo creo que va a ingresar Aguayo en el puesto de Enzo, pero no lo vi muy bien Aguayo yo. Lo vi mal, inclusive. Buenas chavales, ¿cómo están? ¿Qué hace Freddy Dávalos? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Dice... Pero Aguayo es más extremo. O sea, Enzo es más cerebral. Más cerebral, sí, te Enzo domina es el más juego. generador de... Pero, ¿qué otro de generador? fútbol. Y Era nuestro amigo no vi. que mete, era nuestro... nuestro generador de juego, pero decidieron no llevarlo porque no tiene minutos tampoco él. Caballero de entrada, ya dicen ahí. Coque muerto este año para vos, Pan Dulce, Sidre y Shakira, tu festejo. José CP. Pan Dulce, Shakira, tu festejo. Pan Dulce, Sidra y Shakira. José CP, tranquilo, papá. ¿Por qué así me trataba, boludo? Caballero, Miño Alfonso, Villalba, Jiménez Baruja, Maidana, Balbuena, Quintana, Cáceres, sin Fran fue el último partido, sin Enzo. Caballero de entrada. Buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hace Freddy Ábalos? ¿Cómo andamos? Que me era bueno, pero bueno. Ah, no. Que me era, pero bueno. Claro. Y sí, pero bueno, no, decidieron no. tácticamente no llevarlo porque no tenía minutos. Igual Pan Dulce, Sidra y Shakira es un buen festejo. Decimos un... Pan Dulce, Sidra y Shakira... De la gran 7. Vamos a festejar en la olla. Ay. Che, cuñado, ¿van a ir a cenar hoy? Te preguntan. ¿Por qué vos borraste la palabra? Cuñado. No, la gente ya no puede más decir el nombre de tu hermana. Qué Bloqueaste bola. la palabra. En serio, yo no bloqueé, te juro que no fui yo. Bloqueaste la palabra. Te juro que no Sos fui yo. mal educado. Te juro que no fui yo. A ver, en serio no puedes más decir. Los perros te joden la bola y voy a te pichar y bloqueaste esa palabra. No, te juro que no bloqueé. A ver, voy a poner. Muchachos, tenemos La del cabezazo, el ¿verdad? informe. La Tenemos del el cabezazo que Carlos Paul se mantuvo absolutamente al pedo. No Tenemos el era para informe roja. VAR. Tenemos el informe VAR y hay errores. No hay era- errores. No era para roja. Vamos a ver el informe VAR. Análisis Sí, mira lo arbitral que de hago. jugadas importantes del torneo Clausura 2025, fecha número 15. Sportivo Luqueño versus 2 de mayo. Tras la ejecución de un saque de esquina, un delantero cae y el árbitro sanciona penal por sujeción. En las imágenes se observa que efectivamente el defensor, en su intento de detener al delantero, lo sujeta con persistencia e impide que el mismo pueda avanzar ¿Viste ahí? y lo ¿Viste el termina penal? derribando. Penal correctamente ¿Puedes sancionado. pausar un ratito? ¿Viste? ¿Qué pasa ¿Viste? si... ¿Viste? ¿Qué haces? ¿Qué pasa si tu falta adentro del arco? No, pero no fue el... No. Yo entiendo que la mitad del cuerpo Pero estaba afuera. si lo- ¿Qué pasaría, Robert, ahí? Si los dos se agarran... Y no es penal o sí es penal. Penales, claro que sí, sí. Adentro del arco. Y dentro del área no. Bueno, está bien, no pasa nada. Quería saber más. Si no, con los perros se van a cagar, atropadas ahí, no va a Y pasar por nada. eso te digo raro, porque las piernas están fuera del terreno de juego, están dentro del arco. Pero sigamos viendo. Pero entraron los dos, parece. Entraron los dos al final. Empujándose. Pues quería saber nomás el hipotético caso que se quedaban ahí adentro del arco. ¿Qué pasaba? No se entiende. A ver. Posterior a una disputa aérea, 2 jugadores confrontan entre sí y uno de ellos cae. El árbitro decide exhibir una tarjeta roja por conducta violenta al jugador del equipo amarillo. El VAR, chequeando la acción,
invita a una revisión por una potencial O es no roja. tarjeta roja. En las imágenes se aprecia que si bien el contacto se produce en la cabeza, el jugador de amarillo solo presenta un comportamiento antideportivo. Esto debido a que la fuerza empleada en el contacto es insignificante, por lo que no existe conducta violenta. El árbitro en su análisis, en la revisión, decide sostener su decisión inicial de expulsión. Incorrecta decisión de tarjeta roja. Totalmente. Cerro Porteño versus Recoleta. Nada. Un delantero del equipo azul que va disputando en ataque es derribado y el árbitro sanciona penal. El VAR, en su chequeo protocolar, determina que la falta existe, pero que la misma ocurrió fuera del área. Comunica Más el odio, hecho al agua. árbitro, quien anula su decisión Más inicial de quería pitar penal y penal. sanciona con tiro libre directo. Correcta decisión. En un ataque del equipo azul, el árbitro asistente aplica delay de bandera y la jugada culmina en gol, tras lo cual indica fuera de juego y el árbitro anula el tanto. El VAR analiza la acción y mediante el uso de líneas virtuales confirma que el atacante que convierte se encontraba en posición de fuera de juego. Correcta decisión. Olimpia versus Sportivo Ameliano. Tras un centro, dos jugadores disputan en el área penal y la acción culmina con saque de banda. El VAR chequea la acción y encuentra evidencia de una potencial mano sancionable. Mano boluda. Y además, verifica que en la fase previa Hazle la el mano jugador al que tipo recibe el ahí. pase se ¿Para qué la encontraba abraza? habilitado, Si vos estás con la por lo que posición, invita ahí le a está considerar marcando un bien. ¿no? potencial penal. Encima es Fer Cardoso, sí o sí, ¿cómo va a perder la pelota? El árbitro ¿Qué analiza hace las la mami? imágenes y aprecia que el defensor en La mano más boluda de todo el campeonato. No, no, encima le liquidó a Emiliano, boludo. Mira, Napo. sancionar con penal. Correcta decisión. Guaraní versus Tembetaru. Este que ver, ¿eh? En una disputa por el balón, el jugador del equipo blanco cae y el árbitro sanciona con falta. El VAR, chequeando la acción, Qué decide boludo. invitar a un Uy. on-field review por Pero no le potencial. tocan. ¿Quién no le va a tocar? No, no, mira cómo le da. Ah, no. Mira la mandíbula, cómo se le va. Arriba. Ese duele El encima. árbitro Abajo y analiza las arriba, mira imágenes codo y la determina plancha, ¿eh? que el jugador Ahí de la amarillo plancha sigue, golpea pero con le el toca un codo en poquitito, la pero mandíbula arriba- a su adversario y lo hace con uso de puta. fuerza excesiva. No le toca, Decide Yo expulsar en la al jugador primera repetición no por juego parecía, Parecía boludo. un soco de Mike Tyson, boludo, cómo se mueve la cara. En un ataque del equipo amarillo, dos jugadores disputan. El delantero cae y el árbitro sanciona con penal. El VAR, en su chequeo protocolar, determina que la falta existe, Fuera. pero que la misma ocurrió fuera del área, por lo que comunica este hecho al árbitro, quien decide cambiar su decisión original de penal a tiro libre directo. Está bueno que no te cobren penales fuera del área, porque yo recuerdo que antes se cobraban para ciertos equipos. Ahora, General Caballero. Uno nomás se cobró. el peor de la historia, güey. A media cuadra del área. No, pero ese fue una vergüenza. Esa fue una vergüenza. Ese Arnaldo Zamani era el En un ataque el del árbitro. equipo blanco, un delantero Ahí es por ahí derribado fue. y el árbitro Sí. sanciona. No, mucho más atrás. no, No, mucho cara, más ese atrás, fue. güey. A la entrada de ese baño bueno, fue. bueno. Espera, Ana, espera, pausa 2 segundos. 2 segundos pausa. Te pido por favor que pauses. 3 penales fuera del área se cobraron. En esta fecha. 3 penales fuera del área, sigamos. Adelante. Y cambiar su decisión inicial de penal a tiro libre directo. 3 penales fuera del área. Acá lo que no entiendo la roja, porque en teoría cuando es penal no te Y corrobora pueden... que efectivamente la infracción ocurrió fuera del área y que se cumplen todas las consideraciones Y si ahí es roja. para una tarjeta roja por Ahí es roja. lograr una oportunidad manifiesta de gol. Correcto. Si era penal era amarilla nomás, chat. Vamos a ver. Vení, Naco, que vamos a reaccionar todos juntos. Pero vení, vos tenés que reaccionar, este es tu club, Pongan un poco ese penal. Ahora vamos a buscar. ¿Penal de quién era ese, Robert? Contra Tacuarú fue, ¿verdad? Contra Tacua. Olimpia Tacua contra Luis Neri. Contra Luis Neri Caballero, sí. Imagínate, Arnaldo Samaniego, el árbitro y líneas Milcia de Saldívar. el equipo de la O. Roberto Bet. O sea, yo quiero decir nomás una cosa. Si el Zorro Vareiro y Luis Neri Caballero jugaban en esta época con VAR, iban a ser la mitad de los jugadores que son ahora. Con todo respeto. Y Julián Benítez. Y Julián Benítez. Si estos 3 jugadores jugaban en estas épocas, iban a tener la mitad de las estadísticas que tienen. Con todo respeto. Yo sé que son grandes jugadores y el tirarse es un arte. Pero hoy en día está más jodido. A ver, tenés el... Conte que Julián era un jugadorazo sin tirarse.
Pero se tiraba. Y No, por eso te pero digo. le daba un plus. Por eso te le digo. daba un plus. Claro. Fidencio era... Tuvo una mala, que es la de la mano esa que metí. Nunca nadie se va a olvidar. Esos son errores garrafales. Después está el gol que le metió San Lorenzo a Cerro. Esa es otra historia. A Sí. ver, ¿tenemos? Mirá. Esa tensión del árbitro y de su asistente. Pero él se rebaló nomás. Más que el partido. ¿O le toca? Prácticamente No le toca, pero mirá dónde fue, boludo. En la En la media luna. En la media luna fue. Fue en la Pero media no- luna. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto, ¿verdad? Si ve ¿cuáles son horrores? Vamos a hacer un clip. Vení conmigo. Sí, yo ya tengo uno. El gol fantasma de San Lorenzo. Vamos a tirar uno a uno. Vamos a hacer... El offside de Fluminense que se El offside olvidaron. Fluminense. Se ¿Cuáles son? olvidaron del que estaba abajo. Vamos a hacer un clip, vamos a hacer un clip. Vení conmigo. No, Fluminense fue. Contra Palmeiras, no era que no, Fluminense fue. Fluminense fue. ¿Cuáles fueron los horrores arbitrales más grandes del fútbol? Para mí, el penal de Luis Neri Caballero en algún momento. ¿Vos, qué? O sea, el penal de Olimpia Tacuarí para mí es uno... El penal de Olimpia Tacuarí para mí es uno de los horrores que siempre vamos a recordar. Pero también el gol fantasma San Lorenzo. Que San era Lorenzo Cerro. Orteman técnico. Por Sí. ese gol termina viendo VAR en Paraguay. Sí, porque ese gol fue increíble. Y otra cosa es el... Bueno, Pero el hace offside poco- que no le cobran a... hace El offside poco- que le cobran a Cerro Hace por... poco tuvimos la mano por Fluminense. hace poco tuvimos la mano de Fabricio. ¿Peralta? Claro. Ahí se cobró contra Nacional. Claro. La Que- mano... ¿Contra sí. Nacional? que- Sí. La mano de la finalísima. Que jugó, La de Fidencio. Que jugó, La de Fidencio. que jugó vóley. La de Fidencio también tuvo esa... Yo creo que la de Fidencio más recordada porque fue una finalísima Y a fue- nivel internacional, aquella mano de Thierry Henry. Sí, pero del fútbol paraguayo, ¿cuál recordabas vos, Robert? Y ¿Alguna esta cagada? que estamos diciendo. ¿Cuál es otra, sí? Otra... Yo recuerdo un par. El de Ahora- Rayadito a Cerro fue increíble. Ahora, hablando bien, esta jugada de Luis Neri entra en el combo este que vimos también. O sea, hay jugadas en las que el referee tiene que cobrar, pero realmente él mismo debe estar en la duda, porque vos ves un pie acá, el otro pie, Sí. ya es la raya, no, es la raya. Entonces, para eso sí está el VAR, para decirle, mira, fue afuera, fue adentro. Entonces, ahí se justifica. O sea, con VAR, este penal no se hubiera sancionado. No, jamás. A ver, tenemos... Ahí está. Este es el de... Esta es una vergüenza. Este fue increíble, amigo. Fernández tiró, pegó en el travesaño. El rebote le quedó a González, cabezó afuera. Afuera se lo perdió, ya había banderina arriba. Ese Sí, mira, se se te toma agarra, la mira. cabeza, sí. Se agarra. ¿Eh? Mira, ¡Gol! gol. No, esa es ¡Qué espectacular. vergüenza, carajo! Esa es espectacular. Encima, lo más loco de este video es que Orte mantiene pelo. Sí, pero ahora tiene mucho, ¿eh? Ahora tiene mucho. Ahora tiene más. Sí. Finalmente el árbitro marca. Este árbitro no arbitró este nunca fue más, ¿verdad? gravísimo. Este árbitro no fue más... Yo no árbitro recuerdo nunca. quién fue el árbitro. Offside. Van todos los jugadores. Creo que él nunca más volvió a arbitrar, si no estoy equivocado. Qué aparato este Garrizo. Nunca me gustó Juan Pablo Garrizo en el arco de Cerro. Carrizo y la pelota debajo del brazo. Marcaron gol. Ah, este Aquino. Aquino es. No. Cristian, Aquino. Sí. ¿Sabe cuál me acuerdo? ¿Sabe cuál? ¿Ebra aquí no? Mira, mira. No, Pero no, no. gol ni dice. Cristian Aquino. No, no. Mira, Travesaño. Esta es clave. mira dónde pega la pelota. No, pero la reacción del jugador de San Lorenzo es No, espectacular. esa reacción es espectacular. Me agarra, se toma la tira. ¡Gol! Que dicho sea de paso, mira lo que No, se pierde el tipo. Mira el cabezazo que se pierde el tipo No, ahí. eso sí. Mira, Ahí solucionaba solito, todo. cerró el Todo arco. solucionaba Cerró con el ese. arco. No, encima de Carrizo se quedaba parado, no. Eso le salvaba al árbitro, le Le salvaba. salvaba la vida al Pero árbitro. el tipo dice, qué bárbaro. ¿Sabes cuál es otra que me acuerdo? Pero fue en Libertadores Sudamericana, no me acuerdo cuál de los dos. Hay una jugada en la que Cerro estaba atacando y el arquero de Boca se tira así. ¡Ah! Sí, se desmaya. Y queda. Orión no era. No, sí, puede Orión ser que era. sea. Sí, fue en la Bombonera. Bucana ese. En la Bombonera, Porque claro, claro. Cerro estaba atacando, la gran 7, y después el arquero termina muerto así de la nada. No, creo que no.
Pero la de Orión es buenísima. La de Orión, ¿se acuerdan de esa? Chat, ¿vos te acuerdas de esa, Robert? El arquero de Boca se mandó una cagada y se desmaya. Se tira así desmayado en el pasto y le cobran. Ahí está. Ahí A ver. tenés, en la bombonera, Orión. Esta en otra. ¿Sabes quién? Leal atacaba. Y creo que Leal le choca. Mira, y Cerro tenía una chance, pues. Atención que se viene Leal. Nada, Leal nada, que va. nada, nada, nada. Ahí, ahí se desmaya. Centro para Beltrán, Se tira. centro para Beltrán. La saca, Quedó caído Orión, ¿eh? domina. Seguía Cerro con oportunidad. Y el agua. No se mueve, atención. De Agustín Orión. Hay que tirar la pelota afuera, ¿eh? ¡Qué Hay que hijo de tirar la pelota puta! afuera. Qué mal calculó. Mira, Esto es preocupante. El arquero no se mueve. Había un sticker ese, boludo. Pero hubo contacto con pero el rival. mentira, no le pasó nada. No le pasó nada. Leal, Leal que va. No, Ya. es que choca Se con para, Leal. se para bien. Después se da Ahí cuenta se no hay da cuenta nada. y pum. La saca, quedó caído. Leal estaba en Atención, offside. que se viene Leal, No, Leal pero que va, la que falta va, que le Orión. hace Leal también. No le amigo. hizo nada, pero ni le Boludo, toca. mirá, ¿cómo le Mirá bajó la la repe. pata? Orión, ¿eh? No, pero la forma en que se cae igual, o sea. Demasiado acting. Vos sabés ya que es acting. No, Increíble. Espera, el otro. Cuando muestra hacia arriba la toma. Hay que tirar la Es pelota afuera. espectacular, boludo. Mirá, esto es preocupante. Siempre a Cerro le pasa algo, ayer. Acá un año sale algo simpático. Y después Y ahí Leal se iba a levantate, carajo. se levanta y está como sin nada otra vez. Sí. Pero mira, ahí está la repe. ¡No le tocó! No le tocó. No le tocó. No, pero si porque- se levanta bien, fíjate. Y ahí, Claro, ahí se levanta, cae. Se da cuenta que no llega y. No le tocó, le Ahí toca se al cae, costado, mira, Máximo. se levanta. No llega, Ya. no llega, no llega. Ya, y ahí. ¡Qué hijo Ese- de puta! Ese está ahí. Ahora hay. Muchas cosas le hay pasó uno, a Cerro, boludo. Hay uno que hacen con el. ¿Viste que le hicieron a. Que le tentaron mucho también a León? Su primera asistencia fue cuando se tropezó y se Y cayó. pa, le hay con dispararon. el- y este está ideal para. Para el sniper. Sí. Sí. No, Qué no. simpático. Cerro siempre. Y esa vez del bar fue increíble. La Ese vez del el offside. de Fluminense lo que fue increíble. Mira, esto fue en un mundial. ¿Se acuerdan de este en un mundial hace poquito? A ver. Sudáfrica 2010. Ah, sí. Ah, este No fue le la- cobraron. Este fue la Rionda. Sí, ahí Sí, está, la la Rionda. Rionda. Sí. Este es al revés del gol de San Lorenzo. Este fue un Claro. golazo. Este es al revés del gol de San Lorenzo. Este entró y no cobraron. Pero esto es una revancha porque dicen que en el 66 Inglaterra había robado sí también un gol. No. Este entró hasta la cocina. ¿El de Inglaterra no entró? El otro hasta ahora ni con inteligencia artificial se puede demostrar dónde cayó la pelota. Da la sensación de no haber entrado todo como hoy exige el reglamento. Vos sabés- Pero, vos pero sabés terminó que el- ahí. Y hay otra... Sí, Inglaterra quiero decir, justamente no usa su estrella. Ah. O sea, usa con el color Les del- quería decir nomás, a raíz de este gol viene el reloj. Ah, sí. A raíz de este gol viene el reloj que te marca si entró o no. Así como aquella mano de Thierry Henry que motivó el VAR, porque se dijo, no Claro. puede ser. Algo tan grande, Que quedó eliminado Irlanda. algo tan grande no se puede dejar pasar. O sea, te cuento cómo es. En la final del Mundial de Inglaterra es porque dicen que es una revancha de esto. ¿No es 66? En el 66 había un jugador que se llama Geoff Que marcó Hurst. los 3 goles ahí. Disparó la pelota, pega el travesaño y rebota en la línea y sale. No fue gol. Y como San Lorenzo le cobraron gol. Cobró gol. Ya dicen que esta fue la revancha de Alemania. es que no fue tan así. O sea, y en esa época no había VAR y en línea tenía que marcar algo. Y marcó Y gol. marcó gol. Y por eso dicen que es la revancha del 66 No, contra pero el que ¿qué gana tenía, que Inglaterra. ver, en ese- qué tenía que ver la Rionda? La Rionda que es uruguayo. En ese mundial. La Rionda que es uruguayo. En ese mundial fue el primer mundial con tarjeta amarilla y roja, boludo. Sí. Sí, en el 62 Sí, por se eso, implementó ahí cuando escuchas, excelente el relator porque te dice la revancha del 66. Y sí, porque pero fue al revés. pero te dicen, pero no fue. Pero sí, La mano de la finalísima. se lleva ese. La del 66 fue sobre la. No está ese gol del 66. Vamos a buscar. No, Hay que perdón, buscar. pero hoy que estamos Recordando. buceando. Gaspar, y pésame. Chao del mundial. No, bajón, Gaspar. Acá tengo el gol. ¿Del 66? Sí. Te mando WhatsApp.
¿Tenés? Por eso dicen que es la revancha, por este Sí, gol no, que viene ahora. sí. Este gol Digo que nomás pasó. que fueron diferentes. Obvio, fue al revés. Este entró demasiado. No, y este no entró. Y este No pegó entró. en la línea. Ahí está, ahí tenemos. Ahí está. Da la pelota. Demuestra pronto su moral. Ya, ni se ve. Así pues se veía el fútbol. Y claro. Pues llegaba así a Paraguay. Buena calidad ya era. No, claro, no, ya se veía bien. A color, por lo menos. Sí, pasa Este que- es el tiro. Ahí está. No ¿viste? entró ni nunca. Raya. No entró, jamás Claro. entró. Claro, y ahí está, y en línea tiene que marcar en el momento y el tipo marcó gol. ¿Por qué lo que los jugadores parecían tan grandes y no eran tan grandes? Mira, Boom. ahí pega, mira, raya. Qué locura. Bueno, y eso fue. el estado de la cancha, ¿viste lo que era? Sí. Para una final del mundo. Qué No, locura. pues pasa que la pelota era mucho más pesada en esa época. Sí, pero. Sí, no, es como ahora que es todo así livianito, que le puede dar coma. ¿No viste cómo le dan la zancada? Era así, la pelota era más pesada. La televisión acá vino un año antes, Franco dice, de 65. Ah, mira. Algún día volverán los arqueros con boina. dice. Algunos tenían que ser simpático ponerse kepi. Había un arquero ecuatoriano, si no mal recuerdo, que usaba kepi todavía. Pero el kepi y la boina ya. Pero, a ver, Va a fantasmear pregunto, nomás ya. no te puede hacer El- mal usar kepi. No. En el sentido que poner, da un pelotazo y... Chilaver justo- llegó. No, sí, ya sé, pero hoy en el fútbol de ahora ¿Se yo puede creo todavía? que se puede todavía. Claro que se puede. Chilaver llegó a usar kepi en algún momento. Si no mal. Sí, ¿verdad? Lo que no El mono de debería, Tiene que haber arquero con boina. lo que no debería es ya hoy en día molestarte el sol, porque los arcos tienen que estar de norte a sur. Entonces no te puede dar el Directo. el sol de frente. Pero siguen habiendo estadios. Pero a veces por el, Ay, por ay, el no. ángulo de por donde baja, la hora, en algún momento te puede molestar. Y Gil no se puso hace poco ¿Quién? Gil ¿Orlando Gil? no se puso hace poco No recuerdo. Alguien se puso un que Danilo le estaba Acebal. molestando. Danilo Cebal también usaba. Hace poco se vio en Europa. El que me gusta a mí es el buzo largo de arquero. Ese es épico. El Ese- buzo largo de arquero. El que usaba. El arquero de Hungría. No, el que usaba nuestro. ¿Cómo es nuestro amigo? El que hasta hace poco estaba jugando, Hilario. Hilario Nava. Claro. Sigue jugando. Hilario. Sí, estaban 12. Y por eso. En 12 estaba, Sí. estaba peleando el volver. Mira. En el fútbol profesional no está permitido usar kepis, Mentira. boinas o cualquier gorra. Mentira. No reglamentaria, dice, durante un partido, salvo excepciones muy específicas. Cuando el sol te jode, tú lo perros Según usan. la regla 4 de las reglas de juego de la IFAB, el jugador no debe utilizar equipamiento o llevar algo que sea peligroso para él o para los demás. En cuanto a la cabeza, el reglamento solo permite gorras protectoras para arqueros si hay sol o luz artificial que molesta. Ahí está. Protecciones de bandas, como la que usaba Peter Sech. Dice, autorizadas por la FIFA Operación. No, pero, Bandas o cintas de sudor que simplemente sean seguras, no del mismo color uniforme. pero sí usaban los perros kepi. No. Llega a ver varias veces arquero que creo que no. Ver saca una buena boina, coque, hacelo. Pero se perdieron muchas cosas. O sea, ¿te acuerdas cuando podía? No, pero antes el arquero usaba. Personalizado. hombrera, Sí. codera, rodillera, Pantalón largo. pantalón corto, Hay uno que usaba pantalón largo. pantalón corto, camiseta manga larga. Y no tenían, no habían llegado todavía los guantes. Cuando llegaron los primeros guantes era un espectáculo porque Vos llegaste a vivir la época donde no se usaban guantes. al principio les costó, claro. Y Y los perros atajaban mano. Claro. Espera. ¿Y cómo eran? ¿Cómo era Y eso? Yashin No, no pero- usó No, pero el guantes. fútbol paraguayo quiero saber. Ah, Calienta el Yashin. No, pero y era así, se atajaba con la mano. Después llegaron los primeros guantes y era todo un Roush. espectáculo. Sí. Y no sé si hasta ahora, pero algo que hacían los arqueros, por lo visto le daba mayor agarre, era escupir. Hasta ahora se el puede. guante. Hasta ahora. Yo ocupo. Sí. En la palma. Sí. No sé si le da más agarre o qué, Hasta pero ahora. hasta Activa ahora látex. le bajan ahí un... Activa látex ahí los perros. Y así también para inflar la pelota antes, se sacaba el picho del inflador, ¿verdad? Se hacía así,
un pollito ¿Sí? para Que no escape. para que pudiera entrar mejor en el picho de la pelota que era. ¿Se le escupía? Claro, Hasta claro, ahora se hace, claro. se chupa el cosito y se Sí. le mete. Ah, perdón. Entonces después se hace. Después se ponía el inflador y se inflaba. Eran, No, ese hasta ahora se usa. Ese hasta ahora se sigue haciendo. ¿Sí? Sí, Bueno. sí. Si Luque pierde ya está en zona de descenso, preguntan. Vamos a los promedios. No, todavía no. Espérate, te voy a ver. Hay que ver los otros resultados. Si es que, No, si ahí es ya- que entra en zona. Yo no sé si Pasa que con no un partido ganó más. General Caballero. Sí. Entonces, al no ganar General Caballero, le da vida todavía a Luque. ¿Cómo están los promedios, Para, muchachos? pues, te voy a decir, Franquito, acá tengo los Porque promedios. uno ya está abajo. El otro mal tema. Acá está. Tengo que ver la tabla de posiciones de primera. Luque tiene varios puntos de ventaja todavía, muchachos. Tiene... No, ¿sabes qué pasa? Que General Caballero, ahora mismo el descendido ya es Tembetaré. Tembetaré ya no hay forma de que se salga. General Caballero, por su parte, tiene en promedio 1.096. puntos. Claro. En cambio, Luque, en su promedio, tiene 1.208. No, está... Está lejos todavía. O sea, el punto es, si Luque sigue así, perdiendo todos los partidos, no va a bajar este año. El tema del próximo. Todo indica General Caballero, entonces sería. Y, claro, ¿qué pasa? Que vos ahora mismo tenés un partido que es... O sea, perdón, los que ya subieron son equipos fuertes. Te sube San Lorenzo, te sube Rubio Ñu. Sí, Coque, pero sí... Claro, uno pero de los dos termina bajando Sí, siempre. pero es pues lo mismo un Tembetaré Rubio Ñu, ¿entendés? Y yo te puedo decir que no, pero por ejemplo, un Ameliano hoy en día ya está consolidado. Un Claro. General Caballero ya estaba hace mucho tiempo con primera división. Por ejemplo, Recoleta también se Está quedó. potente Recoleta. Se quedó Recoleta, pero porque Recoleta es un equipo que siempre estuvo también, o sea, a ver, ahora mismo viene Rubio Ñu que tiene muchos años en primera, ¿sabes lo que es? Lo mismo San Lorenzo. O sea, el próximo campeonato va a estar muy lindo. Que se eliminen ya en los promedios, una cagada ya es. A mí en intermedia lo que me molesta en los promedios. En intermedia acabó. En intermedia, En intermedia yo creo que en al pedo intermedia, los por la promedios. cantidad de equipos que hay, no debería haber promedios. Es al pedo los No promedios. debería haber El promedios, Quilito Fernando. terminó, ¿cuánto terminó el Quilito? Octavo, no sé qué terminó el Quilito. Es que los promedios se hicieron justamente para que una Salvar a lo campaña grande. como esta que tiene Olimpia ahora Claro. no te pueda llevar abajo. Sí, Así obviamente. es. Para primera dejar los promedios Marce, si querés. po. no, por casualidad no hay una imagen, un ratito del partido de ayer de Cerro Sol. Cualquiera. Quiero compartir algo nomás con los compañeros y el chat. Ya está. Cualquier imagen. Sí, puede ser una imagen donde se vean los jugadores. A ver. Hincha Rubio Ñu de Luque, no. De Rubio Ñu normal. Pero equipos que llegaron y se quedaron fueron General Díaz, que hoy Ya no parece sé. que Ahí, desapareció. ahí están las imágenes. Ahí, ¿podemos parar un ratito? ¿Podemos parar? Este es un torneo oficial de la APF. Sí. Pregunto, ¿hay o no hay la famosa charla técnica? Acá hay dos equipos con pantaloncitos blancos Ah. y con medias blancas. Ujú. Hay jugadas, fíjense inclusive, vos me decís, Tenés fíjense razón. que vos ves en el área y se te arma un quilombo en el área cuando Sí. llega la Marcos pelota. mismo dijo que es una vergüenza. ¿Eh? Son muy parecidas a la equipación, aunque no creas, dijo Marco. Fíjate, sí, y totalmente. No, y encima porque que- para la televisión, vos cuando pones las dos así juntas, a lo mejor decís, sí, hay diferencia. Pero en la televisión, en la pantalla, y cuando se mezclan los jugadores, no hay esa diferencia que tendría que haber. Hoy Salieron se con hace. camuflaje los jugadores. Yo recuerdo que hasta se llegó a la ridiculez de que una vez en un clásico a Olimpia le hicieron jugar con pantalón negro y media negra. ¿Verdad? ¿Por Y a qué? Cerro Porque también le Cerro tocó al tenía revés. en ese año, era local y jugaba con pantaloncito blanco y medias blancas. Entonces, y eso a nivel internacional se busca. O sea, pantaloncito, media y camiseta de color
diferente. Y acá están los dos equipos con pantaloncito blanco y con medias blancas. Gracias, Marce. Gracias, No, tenés Pablo, Benja. Casualmente el video... Se o sea, veía lo- ese mundial del 66, se veía mejor, se entendía más, dice los perros. y, es muy loco porque la camiseta que usó Sudamérica, que- Brighton y T. Brighton y T, La del Brighton corrió. tenía ¿cómo es? Tenía rayas también, boludo. Verde, Sí. blanco y negro. Rojo, negro y verde. El- Parecía la de Chicago en Argentina, pero con una franjita blanca. Chicago creo que no tiene esa franjita Vos sabés que blanca. yo no... Ayer justamente pasando, pues mi abuelo estaba viendo el partido, me fijé y Gracias, Ricardo, decía... abuelo, le mandamos un saludo. Sí. Me fijé y decía, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el cerro acá, verdad? Sí, sí, sí. Y sí, sí. no me di cuenta que era por ese detalle del pantaloncito. Todos usaron pantaloncito, o sea, el mismo color y la misma Sí. media. Sí, sí, sí. Totalmente. Hoy juega la Albirroja, sí, a las 20 horas. Juega la Albirroja sub-20 contra Noruega. San Martín de San Juan, sí, también. San Martín de San Juan, sí. Gracias. Otro gol de Ronaldo Martínez. Yo vi que le tiene que llevar... Es el jugador ideal para el lugar de Salas. A mí se me hace que es un jugador que puede calzar muy bien ahí en el lugar que dejó Salas y ser el compadre de Maravilla Martínez. Me encantaría. Mira la información que tengo. Sí. A ver. ¿Cómo, Pablo? ¿Se lesionó Elías? Se lesionó un jugador de Racing y puede ser un fichaje. Elías Torres se llama, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Bueno, lo que sí que Racing tiene una baja muy importante y se le abrió un cupo para incorporar. Y Gustavo Costas dijo, o pensó por lo menos en Milton Jiménez, Sebastián Villa, imagínate, Independiente de Rivadavia. Pero él sabe que los clubes no le van a soltar así nomás. ¿Qué va a hacer? Apuntó todo a Ronaldo Martínez, el goleador de Platense. Hay que Totalmente. ver si le va a soltar nomás también Platense. El, Pues fue renovado hace nada, Ronaldo. claro, o sea, el tema Bueno, ahora pero le es... renovaron justamente para venderle. O sea, para poder venderle. Mejorar el precio. El viernes a las 7:20 juega la Albirroja, ¿eh? Viernes 7:20 juega la Albirroja, muchachos. Vamos a estar con la transmisión. Así que les esperamos a todos los que quieran venir tempranito. Preparen su mate. Desayunen con pasión. Que vamos a estar para la transmisión del partido también ese día. Ese viernes. ¿Qué tal te fue en tu cita, Pinky? Se fue, tuvo una cita nuestra querida oyente. ¿Tuvo una cita? ¿Tuviste una cita, Pinky? Sí, tuvo una cita, no me acuerdo con quién más era, pero nos contó que le preguntó qué tengo que hacer, no sé qué. Ah, ¿cuándo me preguntó eso? Creo que era un día partido de Cerro, si no estoy equivocado. Bien, dice. Ok. Ok. En la oficina viendo el partido, claro. Ah, el sábado fue, dice. Sábado. Yo tengo una cita con Jime. Dile a banear a Félix. Che, poco se habla del partidazo que tuvo Martín Arias contra Sudamérica. Tapó todo también. Unas cuantas tuvo Sol. Y me sigue preocupando lo de Gatito, ¿verdad? Me sigue preocupando lo de Gatito. Yo no sé si el último partido fue un adelanto en lo que iba a pasar. Si Orlando Gil ya se va a quedar con el puesto. Yo no sé quiénes van a ser los titulares contra No. Japón. No hay ningún equipo, ¿verdad? Que haya Nada. salido. Nada todavía. Pero yo creo que ya una vez que... Yo creo que Gatito va... ¿Va a ser no, arquero del Mundial? no, va a continuar en Cerro. Oh, bueno, eso tema aparte. Pero ¿va a ser el arquero del Mundial o no? Gatito Fernández. Y... Hay un pequeño video del entrenamiento también. Ahí está. Todos los muchachos listos, ¿eh? Míralo a Diego González, papá. Le tengo fe, no sé por qué. Jugador que juega en la Liga Mexicana y le rinde la selección hace mucho no tenemos. Y fue una gran base la selección en la Liga Mexicana, aunque no crean. Sí. En algún momento fue... El último fue Hay Salvador. que ver el partido, ¿eh? Salvador, unos cuantos vieron. Cristian Riveros, Paulo da Silva mismo, Pepe. Gatito Libertad lo más seguro, dicen. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Jorge? Y bueno, que pase eso? y el Martín Silva ya seguramente no va a seguir en Libertad, así Bueno, que... Libertad no creo tampoco que siga Tacuara. Morínigo
O Gatito. o Gatito? Esa es la pregunta. Ahí va. Gatito, welcome to libertad, ya están diciendo ahorita. Hay que ver qué acontece. Yo creo que Gatito se va a ir de Si quiere buscar minutos, sí. Si y quiere retirar yo el creo club, que va a no. tener que buscar minutos. ¿Sabes qué otra cosa también que yo pensé? ¿Qué pensaste? No. Richard Sánchez tiene que venir a Olimpia, de préstamo. Sí. No juega en Racing. Y si querés jugar al Mundial, tenés que tener minutos. ¿Y vos crees que Richard Sánchez puede jugar al Mundial? Y seguramente va a querer... No, se Richard puede Sánchez es el convocado. jugador más pederí después de Matías Rojas Pero se que puede tuvo en la convocado. selección nacional. Richard Sánchez y Matías Rojas pueden jugar los dos juntos. Pero le puede vender el humo pues, para que venga a tener Claro, le minutos. puede vender el humo para que decís que tenés minutos en el Mundial y ahí le trae ella, No, Robert. Para no, Olimpia va a ser. no. Yo pienso en Olimpia nomás, yo no pienso en el Mundial. Pero la verdad que para mí sería un retroceso. O sea, y otra vez, o sea, está armando el equipo de no sé cuándo. Richard, Fernando Cardoso, Quintana, ahora Richard Sánchez. No, pero Richard no creo más que sea. No, pero Richard Richard Ortiz. juega de vez en cuando ahí O si no, en Racing. cosa que es muy difícil, y no creo también, Galarza. Un prestamito No, Galarza. de 6 mesecitos. Galarza tiene que salir de River o tiene que plantarse nomás. Por con la eso crítica. digo. Pregunto. Galarza No, tiene que ese es salir. diferente. Si vos conseguís un préstamo de Galarza, es diferente. Claro. Pero de Galarza Richard Sánchez. Pero Galarza ni acaba de llegar a River Plate, o sea. No, ya vos sé. sos Galarza, Estamos ¿qué hablando haces? nomás con lo que dice. Es que pasa, si vos sos Galarza, Robert, te bancás la crítica y tratás de demostrar o esperás y salís rápido. ¿Qué harías vos? Porque es complicada en su momento. Sí, pero no es una cuestión técnica, por eso nomás que es difícil decir qué haría yo, porque realmente hay que estar en el lugar y vos tenés que saber cómo te sentís, tenés que saber cómo te habla el técnico, tenés que saber, o sea, Varias tenés, cosas. solamente la persona mide el ambiente, o sea, desde afuera a lo mejor yo te diría, y yo me quedo, o yo peleo, o yo tengo un buen sueldo y me quedo. Vos tenés que ver cómo te sentís, cómo está el ambiente para vos, y si esa salida te va de alguna manera a beneficiar, ya sea en lo deportivo o simplemente en tu manera de estar. Si vos no te sentís cómodo ahí, de repente una salida puede ser positiva, pero cada uno mide los tiempos. Hay jugadores que estando en determinados clubes y con un sueldo decían, no, yo me quedo acá, tengo 2 años de contrato, si me quieren usar me usan, si no, yo estoy bien acá. Y hay otros que dicen, no, yo quiero salir, y negocian una salida o negocian un préstamo. Hay diferentes cuestiones. Yo creo él llegó recién, ahí está lo que pasó con Adam. Adam también estuvo muy poco tiempo, y llegó un momento en donde él se dio cuenta que ya Decidió renunciar a la selección un tiempo. que ya no iba a tener lugar, ¿verdad? Él se habrá dado cuenta y decidió salir. Ojalá que no lo de Matías. Ojalá que no, ojalá tenga un buen momento y recupere nivel porque me parece un buen jugador. Pero en Talleres ya tuvo problemas, ahora está teniendo problemas en River. O sea, problemas no, pero no es problemático, pero la gente no lo está queriendo mucho. Y tampoco está demostrando, con toda realidad. En River está jugando mal. No hace falta defenderlo siempre. Para la selección es un jugadorazo. Él no pero es un jugador exquisito. No está Por jugando eso- bien. Por eso a nosotros, o sea, para nosotros sí es un jugador muy útil. Porque tiene una manera de jugar que se adapta a nuestra selección. River tiene otra manera de jugar. River tiene a los Juanfer, a los Nacho Fernández, tiene ese estilo de jugador y a lo mejor a Matías le cuesta entrar ahí. Bueno, hoy juega el Albirroja, muchachos, ¿eh? Vamos a la sub-20, carajo, que tenemos que ganar. Sí, Así y sobre el final nomás una cosita. ¿Se acuerdan que aquí, en este lugar, hace poco les dije así también, de paso nomás, están haciendo todo para que una persona pueda ver el Mundial? Hasta mañana. Adiós. Nos vemos.